la pregunta es, el ingeniero de audio, el encargado de la mezcla, ¿cómo iba a saber cómo suena un dinosaurio? Entonces creó este sonido de los dinosaurios basado en 3 sonidos diferentes, de diferentes animales, entre un león, etcétera. O sea, y al mezclar todos estos en una secuencia de audio con algunos efectos, ha logrado el sonido que ahora todos conocemos, que es el de los dinosaurios. Y dato curioso, por ejemplo, los Velociraptors que tienen que son uno de los villanos más clave de la película, en realidad han usado el sonido de unas tortugas apareándose. Y no es chiste, chicos, pueden buscarlo, es un hecho. Es una de las grandes cosas que nos va a tocar a nosotros como personas que editamos audio en algún momento en nuestras vidas. O por ejemplo, que vamos a tener que sacar el sonido de un auto arrancando, pero todos los que tienen un sonido de un auto arrancando en internet, digamos, están protegidos por derechos de autor o están en muy mala calidad, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos cosas que tenemos para simular este sonido, para poder sacar un sonido parecido o igual. Entonces, es nuestra tarea poder estar preparados para estos casos, porque pasan, chicos, pasan. Entonces, básicamente lo que hoy vamos a aprender va a ser a modificar de tal forma el audio que podamos simular un audio. Y bueno, eso también se va a ir en su tarea. Lo mismo pasa con las personas que doblan, etcétera. Muchas veces hay que imaginarnos un personaje, entonces toda esa parte creativa de lo que es el audio, como para crear un audio del cual no tenemos referencia, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Más o menos para que entendamos el punto, les voy a compartir enseguida la pantalla de nuestro querido programa LFL Studio. Muy bien, ya estamos dentro del programa. Sí, todo correcto. Ya. Eh, Como les decía, lo primero que vamos a aprender va a ser a manejar mejor nuestra voz, hacer una pequeña modulación. Como este es un mundo tan grande, el de la modulación de voz y el de la grabación, solo vamos a aprender el día de hoy los aspectos básicos respecto de esto, las técnicas más usadas, digamos, dentro de lo que es el audio. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer antes, como les dije, es preparar nuestra voz antes de grabar. Hay bastantes cosas que dañan nuestra voz, como el gritar, como los alimentos en temperaturas extremas, etcétera. Entonces, el cuidado de nuestra voz es muy importante a la hora de grabar. Lo siguiente es un pequeño ejercicio que ya les voy a enseñar que les va a ayudar un poco a mejorar lo que es la pronunciación, la dicción y sobre todo va a relajar su garganta. Bueno, de seguro todos cuando eran niños, cuando estaban haciendo un berrincho, cuando, bueno, en alguna situación extraña han hecho lo siguiente, el siguiente ejercicio que se le llama muchas veces el pescado, ¿no? ¿Qué es hacer esto? Básicamente es tomar, o sea, nuestros labios, cerrarlos un poco y sacar aire para ir relajando las cuerdas vocales, los cachetes y la boca. Lo que sería básicamente es eso. Ese es un ejercicio que pueden hacer durante mucho tiempo y les va a ayudar a relajar tanto la boca como las cuerdas vocales. Es normal que cuando lo vayan haciendo en un periodo prolongado de tiempo, sientan un pequeño adormecimiento en la parte de acá, un pequeño hormigueo y es justamente el objetivo, ¿no? Porque relaja nuestros músculos que nosotros usamos a la hora de grabar, como la garganta y los cachetes, los labios, etcétera. Entonces, podemos acompañar este ejercicio haciendo una pequeña subida de tono y otra bajada también. Esto, como les digo, nos va a ayudar a suavizar nuestra voz antes de grabar. Este, Eso, y también, bueno, algunos ejercicios vocales, mover la cara, haciendo gestos, siempre nos ayuda a liberar un poco nuestra voz, ¿no? Para mejorar nuestra dicción, que es básicamente el que también pronunciamos las palabras. Ahora, el modular la voz no quiere decir que vayamos a cambiarla, no quiere decir que vayamos a exagerarla. La modulación de voz quiere decir que ecualicemos en pocas palabras nuestra voz, que saquemos los mejores aspectos de la voz para poder darnos a entender mejor, que se nos escuche mejor, etcétera. Cuando grabamos, digamos, un spot para una agencia de publicidad o del gobierno, siempre se requieren diferentes clases de voz y estas tienen que ir de acuerdo con el mensaje que queremos dar, ya sea para un producto, para un programa, etcétera. Por ejemplo, si queremos causar una impresión en un programa farmacéutico,
digamos, para alguien que está promocionando un producto farmacéutico, nuestra voz tal vez tendría que sonar lo más cálida posible como para brindar ese ambiente de seguridad. En cambio, si es para una película y nos toca interpretar, digamos, doblar a un personaje que es bastante alocado, pues bueno, habrá que ponerse en el personaje. Si ustedes están pasando una clase de actuación también con el Instituto de la Juventud y están pasando sonido y les gusta ambas ramas, yo pienso que lo mejor sería que se dediquen a indagar sobre el área del doblaje, porque bueno, contamos con la ventaja de Bolivia de tener un español casi neutro, lo cual hace que, bueno, si nosotros nos dedicáramos un poco más al doblaje, podríamos ser los elegidos para doblar las películas al español latino, al igual que son los mexicanos hoy en día. Entonces, hay bastantes técnicas, pero yo voy a darles solo esta para que ustedes puedan empezar porque es la más básica y es una de las que mejor funciona. Entonces, dicho esto, ya podemos pasar con lo que es la grabación como tal. Así que ahora sí vayamos al FL Studio. Muy bien. Como ya saben, el procedimiento habitual para poder grabar una voz es el siguiente. Solo tenemos que configurar en la mixer nuestro micrófono, dónde es que lo vamos a insertar, haciendo clic acá y poniendo la entrada a la cual vamos a conectar el micrófono, o bueno, a la que el micrófono ya está conectado. A ver un momento. A ver un momento. Ya. Entonces, ahora les estoy botando el audio directamente desde el FL Studio. Entonces, ya no estoy pasando por Zoom. Bueno, vamos a empezar a grabar. Como les dije, lo importante es mantener un nivel de voz, por así decirlo, regular, para que no tengamos saltos muy grandes. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Como han visto, muchachos, hemos mantenido un volumen, por así decirlo, distante de lo que es el límite. Y bueno, esta es una grabación de prueba para que ustedes puedan escuchar cómo es que podamos procesar esta señal después. Entonces, un momentito. No sé si por favor me pudieran habilitar para desmutearme, por favor. Y bueno, vamos a cortar el micrófono de acá. Dani, no, Eso, sí, muchas gracias. Bien, entonces como hemos visto, parte de poder grabar es mantener la voz en un volumen sano para nuestro micrófono y para nuestra mezcla, porque, bueno, si nosotros excedemos ciertos límites, pues bueno, va a explotar este espectro y nos va a causar ruido, saturación, etcétera. Entonces, este es un parámetro que nosotros debemos cuidar. Como ya hemos visto, luego de un procesamiento, toda esta señal se agranda y ya podemos incluirla dentro de trabajos formales para que se escuche bien, porque si la ponemos tal cual como está acá va a sonar bastante bajo. Y lo mismo pasa para cuando grabamos un sonido. Entonces, cuando nosotros queremos simular un sonido que no existe, tenemos que hacer mucho más procesamiento del que sería normalmente en una voz. Vamos a tomar un pequeño ejemplo. Vamos a arrastrar aquí el sonido, perdón, el sonido de un aldeano de Minecraft. De seguro muchos ya saben cómo suena esto, pero de todas formas lo pondré para aquellos que no. Entonces, este es el sonido que tenemos. Vamos a escucharlo una vez más. Este, yo cuando escucho este sonido me imagino como o sea, un pequeño pujón de voz, por así decirlo. Entonces, pero ¿qué pasa si, digamos, yo les digo que podemos convertir esto en el sonido de un auto arrancando? Sí, en serio. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Dentro de acá tenemos varias opciones que nos permiten editar el audio como nosotros queramos. Muchas de estas ya las conocen y otras todavía no, pero las vamos a llevar con más profundidad ahora mismo. Entonces, imaginémonos cómo suena un auto. Es como uno de estos pujados así. Ese sonido como que alguien está pujando, ¿no? Así de descontento. Pero es un poco más largo, es como ¿no ven? Entonces vamos a tomar este pequeño pujido y lo vamos a estirar. ¿Esto cómo? Con una herramienta que tenemos en el playlist que se llama Stretch, que es esta de acá. La apretamos y estiramos el audio para hacerlo un poquito más largo. Esto es como estirar una masa.
Entonces, al estirarlo consecuentemente, el tono y, bueno, algunos parámetros se van a ver perjudicados. Como han visto, se ha vuelto mucho más grueso. Para contrarrestar esto, tenemos que entrar a las opciones del audio. Y aquí donde dice modo, le cambiamos a stretch, que es la segunda opción. Y entonces ya vamos a tener el tono, la tonalidad original del sonido. Ya se parece un poco más, pero aún tiene que ser un poco más largo el sonido. Vamos a estirar hasta por acá. A ver, yo creo que será hasta por acá más o menos. Ahora ya parece más como un motor la última parte. Lo bueno es que al estirarlo también me da una apariencia un poco metálica. Entonces vamos a desactivar esta opción, el stretch. Es muy importante desactivarla cuando lo dejemos de usar. Y cortamos para alargar esto. Entonces, ya que esto va a ser hasta acá, podemos hacer un pequeño corte y escuchemos. No, suena un poco antinatural, lo cortamos por acá. Y ahí. Ya. Como vemos que aquí hay un pequeño golpe, lo que tenemos que hacer es lo que hicimos la primera clase, un pequeño crossfade. Esto va a hacer que el volumen se baje automáticamente y se suba del otro audio para que, bueno, así ambos audios no choquen y más bien sea como que uno va a bajar el volumen y otro va a subir. Así que escuchemos. Ahora el sonido se ha hecho un poco más creíble, más natural. Entonces aquí podemos proceder a cortar para que continúe nuestro crossfadeo. Y ahora, entonces, ¿qué más nos faltaría para que suene como un auto? Yo lo escucho un poquito agudo, entonces podemos tomar esto y le bajamos la tonalidad un poquito. ¿Cómo hacemos esto? Entramos a esta fichita de aquí, que tiene un número. Primero aumentamos, este es la perilla del pitch, que quiere decir, por así decirlo, la afinación del sonido. Aumentamos un poquito estos, los parámetros, porque nos dice cuánto va a afectar esta afinación. Y digamos, le vamos aquí para que sea un poquito más grueso. Muy bien, entonces ahora ya parece más un motor porque se lo rebajé. Ahora, como queremos que vaya, tenemos que ponerle, hacer que el pitch, suba poco a poco. ¿Cómo hacemos esto? Con una automatización. Entonces le damos clic derecho y Create Automatization Clip, como ya sabemos. Entonces, a partir de acá, yo quiero que suba el tono para que parezca que es un motor arrancando. Para no perder el valor exacto de esta automatización, le damos clic derecho donde está esta bolita y le ponemos copy value, que significa copiar el valor. Va a copiar la cantidad de pitch que le estamos dando acá para que no lo perdamos, porque si digamos lo ponemos por acá, ya se estropearía y tendríamos que ver así, igualar que vaya a la misma altura. Y para no perder el tiempo, agarramos la bolita, le damos clic derecho y paste value. Esto hace que el mismo valor se copie tanto en este como en este lugar para hacerlo más exacto. Y esta pues la procedemos a subir un poquito. Mucho, suena muy artificial. Muy bien. Ahora, ya que el efecto está un poquito más creíble, vamos a escuchar una vez más. Nos faltaría darle un efecto tal vez de espacialidad para que sea mucho más creíble. Entonces vamos a seleccionar un canal, por ejemplo el canal 2. Vamos a mover este al canal 2 para poderlo procesar y le vamos a poner un efecto de reverb. Por ejemplo, este uno que es un poquito más sutil. Ya. Entonces, ahora hemos visto de que ya no es el sonido de un aldeano de Minecraft, sino que ahora se ha vuelto un auto. Y eso es y eso es lo excelente del sonido, que muchas veces podemos simular sonidos que no existen usando algunos que ya tenemos. Solo es un poquito más de creatividad que tenemos que ponerle.
Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, podemos bajarle un poquito más, digamos, la tonalidad. Y podemos hacerle todo el procesamiento que nosotros queramos para hacer que este sonido quede como el que queremos lograr. Entonces, muchas veces vamos a tener que recrear estos sonidos de diferentes formas, como por ejemplo, si tocamos una calamina, la sacudimos, nos va a dar un sonido bastante parecido al de un trueno. Entonces, usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder simular estas cosas es muy, muy importante. Y bueno, eso también va a ser su tarea para la próxima clase. Esta va a ser un poquito más complicada, así que bueno, yo sé que ya están en nivel para hacerlo porque las tareas que me han entregado son muy, muy buenas en su mayoría. Y bueno, pues hay muchos que todavía tienen algunos puntos que corregir, pero espero que con todas estas clases y refuerzo que les vamos a empezar dando, con las guías, etcétera, puedan explotarlo mucho más y que podamos todos lograr simular efectos. Entonces, la simulación de un efecto no es fácil, requiere bastante creatividad. Algunos requieren mucho procesamiento, como este aldeano de Minecraft, o otras requieren un poquito menos de procesamiento. Entonces, por ejemplo, si aquí le pusiéramos un pequeño ecualizador y aumentáramos las frecuencias graves y le hiciéramos un corte de agudas, podemos lograr incluso hasta mejor, porque recortando esas frecuencias que parecen del aldeano, pues bueno, el resultado sí parece más como de una máquina. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos hacer esto mismo, pero con voces. Tenemos que aprender a identificar qué efectos nos podrían servir en estos casos. Por ejemplo, voy a arrastrar una voz desde mi librería, que es de un personaje de ficción de un videojuego que es Warcraft 3. Así que escuchemos cómo suena la voz. Así que te has hecho con Frostmourne a costa de las vidas de tus compañeros. Tal y como predijo el Señor Oscuro. Bien, quiero que escuchen esto detenidamente y me traten de analizar qué clases de efectos se usa para simular este efecto, para darle a su voz este espíritu así como de alguien malvado, demoníaco. Así que vamos a escucharlo. Así que te has hecho con Frostmourne a costa de las vidas de tus compañeros. Tal y como predijo el Señor Para Oscuro. aquellos que lo han escuchado detenidamente, esta voz en específico lleva un efecto de un pequeño reverb, un poquitito, le han bajado la tonalidad a la voz original y por supuesto el actor de doblaje nos ha dado un excelente trabajo porque ha tenido que sacar una voz un poco gruesa, pero no ronca, digamos. Y bueno, todos estos elementos juntos nos han permitido que, bueno, pues podamos tener este sonido final. Entonces, lo que quiero que hagan justamente ya para la siguiente tarea, ¿no? Que va a ser para el próximo miércoles, así que hay tiempo. Para esa tarea necesito que ustedes tomen un personaje de ficción. Yo digo de ficción porque son los que están más editados que cualquier otro. Eh, Tomen una de esas voces, así de esos personajes de ficción, y traten de sacar un efecto parecido, igual, como ustedes vean. Eso sí, voces prohibidas, las que solo tienen un efecto como un reverb. Eso está prohibido, porque sería bastante simple la tarea. Entonces, lo que quiero que me busquen es un personaje que a la hora de poder escucharlo se noten varios efectos, no solo uno. Por ejemplo, hay personajes robóticos, como, no sé, los de Five Nights at Freddy's, hay en El Señor de los Anillos también. Hay bastantes personajes que podrían tomar ustedes. Tomen uno y traten de simular su voz con los efectos que conocemos. Para que tengan de guía más o menos el cómo suena un efecto, les voy a pasar un audio donde, ¿se acuerdan de la clase de efectos? Donde decía, esto es un reverb, esto es un delay, etcétera. Les voy a pasar ese audio para que tengan una pequeña guía de cómo es que suenan estos efectos. Entonces, bueno, su tarea, como les digo, es simular un personaje, simular la voz de un personaje que lleve muchos efectos o que lleve varios a la vez y también simular un sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que tomen algún objeto de su casa, lo que sea,
y que me simulen un sonido que no tienen a la disposición o que no podrían grabar. Les doy un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en este momento estoy yo conectado con un piano, un teclado MIDI, ¿verdad? Este teclado MIDI, al frotar las teclas, te da una impresión como de palancas, como de una montaña rusa cuando recién está empezando. Así que a ver, se las voy a hacer escuchar para que se den una idea. Entonces, básicamente, digamos, el sonido no es idéntico, pero se parece. Entonces, tomen algo de su casa, algún objeto, choquen algunas maderas, abran la puerta, no sé, tomen algo que haga ruido, algo que haga algún sonido en específico y conviértanlo en una simulación de un sonido. Esa es la tarea. Muchos van a decir que está muy difícil, que no, pero realmente hay efectos simulados que son muy simples y otros que son muy complejos. Y bueno, eso ya va a depender únicamente de ustedes, la complejidad que tenga esto. Ahora, como el esfuerzo es grande, también el premio es grande. Em, en esta ocasión les he compartido a los ganadores una librería de efectos de sonido y para la próxima clase les voy a compartir primero les voy a regalar unos ajustes de ecualización. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a regalar un archivo que si ustedes lo cargan en su mixer, les va a aparecer un montón de parámetros ya hechos para que ustedes ya tengan modelos, por así decirlo, de voces. Por ejemplo, yo les regalo un modelo de un preset ¿qué se llama esto? De una voz de alguien diabólico. Ustedes lo único que hacen es arrastrar ese preset hasta la mixer y empiezan a grabar ahí. Y todo lo que pongan ahí va a sonar diabólico. ¿Por qué? Porque yo les voy a regalar eso ya configurado por mi persona para que ustedes tengan un efecto limpio, súper bien cuidado y accesible. Entonces, esto les va a ayudar a quitar mucho, a ahorrar mucho tiempo cuando estén haciendo esta clase de trabajos, porque es completamente, como les digo, normal ver estas situaciones en audio. Entonces, cuando ustedes simulen uno de estos sonidos y bueno, pues cuando, cuando hagan estos trabajos van a verse forzados a utilizar muchas de estas herramientas. Entonces, lo que yo les voy a regalar va a ser un paquete con 10 de estas configuraciones predefinidas por mí, que les van a ayudar a que puedan hacerlo mucho más fácil. Entonces, bueno, eso es. Bueno, y la segunda tarea, como les decía, simular un efecto. Solo haciendo memoria, este, son dos cosas. Simular un personaje de ficción que ustedes escojan o cualquier personaje en realidad que tenga efectos de sonido, que tenga más de uno. Este, y la segunda es que ustedes creen un sonido, hagan una ilusión visual. Entonces, eso. Bueno, vamos a continuar entonces con las preguntas que pueda haber en la clase. Pero bueno, hablando sobre la tarea, últimos detalles. Lo único que tienen que hacer es presentarme el audio original, el audio editado para que ya me dé la diferencia cuánto trabajo han hecho, ¿no? Y finalmente que me expliquen, cuando se trate del audio que ustedes creen, que me expliquen cómo es que han recreado ese audio y por qué han decidido recrear ese audio. Entonces, por ejemplo, me pueden decir, bueno, he notado que cuando toco las teclas de mi piano suenan como una montaña rusa y es por eso que le he puesto un reverb, le he puesto un chorus, le he puesto una pequeña distorsión para darle color y ahora suena como una montaña rusa y le he puesto un fondo de niños gritando para hacerlo más real. Entonces, esas cositas, ¿se dan cuenta? Esa es la forma en la que vamos a presentar la tarea. Así que, bueno, no sé, Carlita, Rommel, si me podrían ayudar con algunas preguntas que hay en el chat. Ahora sí, profe. Ahí está, gracias, Berito. ¿De cuánto tiempo puede ser el audio? Están preguntando. Ya, muy bien. El audio puede tener el tiempo que ustedes quieran. No hay ningún problema con eso. Este, lo que importa es que, bueno, no sea más de una hora o algo así, o 20 minutos, no sé. Procuren que sea lo más corto para ustedes, pero bueno, eso es ya a su propio criterio. Profe, Andrea no entendió muy bien la primera tarea. No sé si puede repetirla, por favor. Claro que sí. Andrea, la primera tarea
es que tienes que simular la voz de un personaje de ficción que utilice efectos de voz. Por ejemplo, te pongo, qué sé yo, Sauron del Señor de los Anillos. Sauron, por ejemplo, tiene una voz bastante gruesa, con un reverb enorme que lo hace sonar como si fuera colosal. Entonces, bueno, puedes grabarte tú misma desde tu celular o si tienes un micrófono y lo editas lo suficiente para que parezca la voz de Sauron. No tiene que ser igual, pero tiene que ser parecido. Lo que yo quiero intentar que ustedes hagan es que se den cuenta al escuchar y reconozcan qué efectos están utilizando. Entonces, eso es básicamente para que puedan entrenar su oído y para que ya vayan haciendo, ¿no? sus ediciones ya más a un nivel más alto. Oh, Adriana, dice, si no gané soy basura. No, no te pongas triste. No, por Rommel supuesto. es malo, no le hagas caso. Profe, unas palabras de aliento para Adriana. ¿Cómo podría ella tal vez mejorar o qué es lo que hizo mal? No sé si le queda trabajo. Eso se los voy a decir por privado a cada uno, el por qué no han sido seleccionados entre los 5, porque a la mayoría les ha faltado alguito, o es que, digamos, por ejemplo, no se ha cumplido el objetivo tanto de la tarea, o se han olvidado poner algunos efectos, o han exagerado con los efectos. Entonces, no quiere decir que seas basura, quiere decir que estás aprendiendo y eso está excelente. Quiere decir que, bueno, en esta ocasión, con lo que te voy a corregir, te voy a ayudar, vas a obtener un audio mucho mejor y tal vez ya en esta tarea, por ejemplo, que les estoy dando, que es una de las muchas que les voy a dar así, este, ya vas a poder ir mejorando y tal vez puedas, justamente por este aire competitivo, irte superando a ti misma. Súper, profe, muchas gracias. A ver, Guara pregunta si tiene voz de ardilla. Bueno, una voz de ardilla, como se la conoce mayormente, solo que se le baja la tonalidad a una voz normal, se la hace más aguda. Esto pueden hacer de la misma forma que le hemos subido la tonalidad apretando la palanca de pitch, ¿verdad? Solo que la bajan al lado contrario para hacerla más aguda. Y pues cuenta, la verdad, cuenta como un buen efecto, pero sería mejor que veas otras voces que estén un poquito más trabajadas. Preguntan si las personas que han enviado la tarea les va a dar un mini pack de audio, profe. Sí, les voy a dar como les había dicho, a los 5 mejores voy a dar el pack grande, el pesado, el completo. Y a los que han entregado sus tareas voy a dar una muestra chiquitita de lo que es el mismo paquete de sonidos. Entonces, a todos los que han presentado su tarea por el hecho de haber presentado su tarea y, bueno, haber sido responsables con esto y haber echado todas sus ganas en hacer Pequeño. el proyecto, exacto, esos van a tener el mini pack de sonidos. Dana dice que es nueva. ¿Qué aplicación es la que usa? Y ya, ¿cómo estás, querida Dana? Bueno, el programa que utilizamos nosotros es el FL Studio 20, es un programa de computadora. En el grupo yo ya he pasado el enlace, pero si te acabas de unir, lo voy a volver a reenviar de todas formas para que te lo puedas descargar.